En Isaías 42:9, reverencia a la palabra, vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a estar puestos de pie. En reverencia a la palabra, puestos de pie, leemos solamente un versículo. En verdad no vamos a leer, la predicación no va a ser en sí sobre esa porción de ese capítulo de Isaías. Solamente quiero usar ese verso 9 para el mensaje. ¿Amén? Isaías 42:9 dice: ¿cómo pueden ver? Los primeros acontecimientos se han cumplido. ¿Ven? Como pueden ver, los primeros acontecimientos se han cumplido. Ahora les anuncio nuevos acontecimientos. Yo se los hago saber antes de que ocurra. Pueden sentarse. Ese es Dios. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso, pero Dios puede. Y por eso, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de la omnisciencia, ¿verdad? De Dios. Que Dios ve el futuro y nos lo revela a nosotros, sus siervos. ¿Ven? La palabra está llena, ¿verdad?, de la revelación de acontecimientos futuros. La Biblia tiene historia que ya pasó, ¿es o no? Historia que ya pasó. La Biblia tiene cosas que están sucediendo ahora mismo. Y la Biblia también habla del futuro. Así que ahora mismo, si nosotros nos localizamos en esta parte de que nos ha tocado vivir, podemos, a través de la palabra, ver en dónde estamos ahora mismo parados conforme a la palabra, y también podemos ver hacia dónde vamos conforme a la palabra. Así que hoy tú puedes ver en dónde tú estás parado, conforme a lo que Dios sabe y ha visto y reveló que iban a estar las condiciones hoy día. Que Dios todo lo sabe. ¿Ven? La Biblia nos predice muchas cosas sobre el futuro, porque si la Biblia es la palabra de Dios y Dios lo sabe todo, amén, y Dios lo sabe todo, no debe sorprendernos que podamos ver el futuro en la Biblia. En la Biblia no hay psíquico ni adivino que pueda predecir el futuro. Eso son mentiras del diablo, porque aún ni el diablo ni los demonios conocen el futuro. Solamente Dios es soberano y omnisciente. Ahora, el diablo que lee la Biblia, más que muchos cristianos, lamentablemente, él sabe cuál es su futuro, que es el lago de fuego y azufre. Él lo sabe, porque conoce la palabra de Dios. El diablo sabe el futuro porque la palabra de Dios lo dice, pero él no la conoce de su mente. ¿Ven? Así que nos da pena con esa gente que visitan psíquicos. Yo conozco amistades inconversas que cada vez que me dicen que van a psíquico, oh, yo fui un psíquico, yo dije, te robaron el dinero. Esa gente que son tremendos, esa gente se la sabe para sacarte información y te hacen ver como que es verdad que sabe. Mentira. Nadie sabe el futuro, solamente Dios. Pero qué bueno que lo tenemos aquí, en la palabra, para que lo podamos leer. Pero Dios lo dejó aquí con un propósito, porque Dios no hace nada por capricho, ¿verdad? Inclusive cuando Dios, a través de su Espíritu, en uno de los dones del Espíritu, nos revela algo, Dios nunca revela por capricho. Yo te voy a revelar algo a ti, Ramón, para que tú sepas algo de la pastora. Dios no brega así. Cuando Dios revela, es con un propósito, para que se pueda trabajar a favor de la pastora por una prueba que quizá ella pueda estar pasando, para que en todo Dios sea glorificado. Esto no es para que Ramón diga, yo sé, tú no sabes nada. Yo te revelé porque quería usarte para que la pastora fuera ayudada, porque toda la gloria es de Dios. Bendito sea el nombre de ese Dios que le sirvió, hermano, le sirvió un Dios poderoso. Utilizar a ese Dios y orar, y eso lo vamos a ver aquí. Veamos algunos ejemplos de cosas que han sucedido y se han cumplido cabalmente. Algunas nada más, porque si mencionáramos muchas no terminaríamos. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Fíjate que ya Jesucristo había dicho, se predicará este evangelio a todas las naciones. ¿Se ha predicado o no se ha? ¿Quién diría? Mira, hermano, cuando leímos Isaías 42:9, ahí mismo está hablando de Jesús que vendría. Esa era la noticia que se estaba dando ahí. Jesús, la noticia, estaba siendo anunciado. Jesús vino, ¿quién diría? Un hombre, Jesús, Dios encarnado, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Quién diría, verdad? Y Jesús muriendo en la cruz del Calvario, comisionando a 12 apóstoles. Uno lo traiciona, pero después viene Pablo. ¿Quién diría que de eso saldría el cristianismo mundial que tenemos hoy en día? Mira, hermano, esto es grande, pero Jesús lo había dicho. Este evangelio será predicado. Y no quiero entrar en la profundidad de este versículo, porque aquí hay mucha tela para cortar. Yo solamente lo quiero usar como que el evangelio ha sido predicado, como Jesús ha dicho, y tiene que seguir siendo predicado y será predicado. Jesucristo, lo que Jesucristo había visto. Y mire que el diablo ha tratado de parar la evangelización. Satanás ha tratado de que no se propague el cristianismo. ¿Qué no ha hecho? Y el cristianismo sigue creciendo. Dios lo había visto y Dios lo había dicho, y este cristianismo seguirá creciendo. Con pruebas, con lucha, unos siguen hacia adelante, otros caen, pero el evangelio sigue hacia adelante. Y que venciera hasta el fin, ¿verdad? Ese será salvo. Lucha, hermano, lucha, lucha, lucha. Lucha, no se está acabando. Lucha hasta el fin. El evangelio ha sido predicado, como Jesucristo dijo. Dice Isaías 66:8. Este es tremendo, a mí me encanta este versículo, me fascina este versículo. Isaías 66:8. ¿Quién supo de algo semejante? ¿Quién vio alguna vez tal cosa? ¿Puede un país concebirse en un solo día? Aleluya. ¿Acaso una nación puede nacer de repente? Pues Sión dio a luz sus hijos antes de tener dolores. Ya Dios había dicho que Israel, la nación de Israel, que había sido esparcida, que habían dejado de tener nombre, se formarían en un solo día. Y en el 1948 nació nuevamente el Estado de Israel. Aleluya. Eso jamás ha sucedido. No ha sucedido. Y mira que se han desaparecido muchos pueblos. Jamás han volvido a ser la nación. Hoy inclusive existen muchos pueblos con otros nombres. Y otros han desaparecido completamente del mapa. Israel fue esparcido porque Dios lo permitió. Los que leen la Biblia, ¿verdad? Y vieron lo que tuvo que pasar Israel por la desobediencia, por no cumplir la ley, fueron esparcidos, no tenían nombre, no tenían tierra, pero Dios había dicho que ellos en un día volverían a ser una nación. Todo el que decía, eso no puede ser. Eso pasó. Y hoy Israel es una nación poderosa. Un puntito, pero sumamente poderoso, porque Dios está ahí. Eso es lo que la Biblia nos dice del futuro. Apocalipsis, este es bello, este es para nosotros, hermano. Este es para nosotros. ¿Cuánto están esperando esto? Estoy esperando esto. Este es el futuro, hermano. Esto es lo que nos espera. Créelo. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es fantasía. Esta es la realidad. Esto es lo que predicamos. Para ahí vamos. Aleluya. Apocalipsis 21:1-4. Vi entonces un cielo nuevo, aleluya, y una tierra nueva. Oye, la vi, existe. No está diciendo hay algo por ahí. La vi, existe una tierra nueva y un cielo nuevo. Dios se la mostró a Juan en el futuro. Existe y está ahí para nosotros, aleluya. Y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adornaba para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios, y Dios enjugará. ¡Ay, qué lindo!
Cuando Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrían dejado de existir. Ese es el futuro glorioso que Dios nos está revelando. Y vamos a ver por qué Dios nos revela esto. Como dijimos, Dios no hace nada por capricho. Dios nos reveló esto con un propósito. Usted sabe para dónde usted va. Dios se lo dijo. Aquí está. Sabemos para dónde vamos. Sabemos lo que nos espera. Hay que luchar por lo que es bueno. Amén. Gloria a Dios. También la Biblia nos dice cómo estarían los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Verdad? Cuando yo veo lo que está sucediendo, yo digo, wow, la Biblia cumpliéndose cabalmente, como se había dicho siglos atrás, como Jesús lo había dicho 2000 años atrás. Cabalmente estamos viviendo lo que Jesús dijo. Lucas 17, 28 al 30 dice: lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía y compraba y vendía y sembraba y construía casas, como está Estados Unidos ahora mismo. La economía, vamos a comprar casa, vamos para el mall, vamos para las tiendas, y la gente haciendo de todo, menos las cosas sagradas y lo más importante. Los malls llenos, no estoy diciendo esta iglesia, porque verá que linda está esta iglesia, y las iglesias vacías. Los parques llenos, las iglesias vacías. O a veces la gente está en la iglesia, pero su mente está en la compra, en la venta, en la comida, en aquello y en lo otro. Yo dijo que así iban a estar los días. La gente iba a estar como estaba en un descuido espiritual, como el que tiene Estados Unidos ahora mismo. No todos, porque hay iglesias como esta, y así hay muchísimas iglesias en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Sudamérica, Centroamérica. Gracias a Dios que siempre hay un remanente fiel, pero la realidad es que hay un descuido espiritual. Y eso que Dios lo había visto, nos está alertando que el Señor viene pronto. Eso es para alertarnos. Cuando ustedes vean eso, mira, apriétense la correa bien puesta en su lugar, vístanse de santidad, que pronto suena la trompeta. Y el que no está preparado se va a quedar. No es un juego, es la realidad. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Fíjense que esto hay que entenderlo bien, ¿verdad? Porque mucha gente, para entender, ¿verdad?, la vida de Lot, ¿a dónde hay que irse? A Génesis. En Génesis vemos que había mucho pecado y había mucha maldad, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra. Pero había uno de esos pecados que sobresalía y se usó, Jesús lo usa como señal de estos últimos tiempos. Y eso está en el libro de Judas. Judas 7. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que los mismos que aquellos practicaron la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza fueron puestos como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Y esto es algo que últimamente a las iglesias se le está poniendo como un tabú. Ay, hermano, tenga cuidado. Mire, nosotros predicamos que sin Cristo nadie se salva, punto y se acabó. Mira, yo siempre he dicho que el hombre no se queda por ser borracho. El hombre no se queda por robar. El hombre no se queda por mentir. El hombre se queda, la mujer se queda por no tener a Cristo en su vida. Lo que pasa es que cuando Cristo viene en la vida, se va el cigarrillo, se va el alcohol, se va el homosexualismo, se va la mentira, y uno pasa a ser una criatura nueva. ¡Aleluya! Mentira que le voy a servir al Señor y voy a seguir siendo homosexual. Mentira del diablo. Ay, hermano, ustedes lo aman.
decimos a un mentiroso que tiene que arrepentirse, también le decimos a un homosexual, necesitas a Cristo. Si te tengo que dar un vaso de agua, te lo doy. Si te tengo que dar transportación, te la doy. Si tengo que hacerte un favor, lo hago. Pero es mi responsabilidad predicarte la verdad de Cristo. Aleluya. Porque si no, yo soy responsable. Esto no tiene que ver con que te doy un bocado de comida y te doy ropa si la tengo que dártela. Pero esa condición no es de Dios. Ay, hermano, ¿y qué pasa con eso? Esa gente que nacen con dos sexos. Que uno no es. Que uno está de más. Porque lamentablemente en el mundo de pecado que nos ha tocado vivir, salen esas enfermedades. Pero cuando le cogen la sangre a esa persona, a ese niño, en los cromosomas van a decir si es hombre o es mujer. Y le tienen que quitar el sexo que está de más. Esos son enfermedades. Esa es la realidad. Y eso lo tenemos que seguir predicando. Y eso antes, ¿verdad? Nosotros veíamos esto muy lejos. ¿Quién diría, verdad, que hoy se están abogando leyes que favorecen ese estilo de vida? Está pasando frente a nuestras narices. Y lo que están diciendo es: Cristo viene pronto. Aleluya. Están por sonar las trompetas y la iglesia va a ser levantada. El Señor nos lo reveló como señal. Esto no es que estamos cogiendo esto no es la Biblia de Ramón. Esta es la Biblia del Dios Todopoderoso. Y si a Él le plació escoger esa señal, fue que Él lo vio y Él dijo: en estos tiempos va a existir una homosexualidad como jamás ha existido, y yo tengo que alentar a mi pueblo para que cuando ellos vean eso, ellos sepan que yo estoy a la puerta. Porque así como no toleré el pecado de Sodoma y Gomorra, tampoco voy a tolerarlo en esos días. Aleluya. Y cuando Dios diga derramar los juicios, los va a derramar. Pero antes que vengan los juicios, la iglesia va a ser levantada. Esta iglesia predica eso. Hay otra gente que cree que vamos a pasar por la gran tribulación. Yo no. El que lo quiera creer, yo le digo: hermano, pues prepárate para que estés fuerte. Pero yo creo que el Señor me va a levantar. Yo creo en el arrebatamiento. Yo me estoy esforzando, yo estoy viviendo en santidad, aleluya, para cuando suene esa trompeta, irme con el Señor. El Señor es lindo, el Señor es bueno. Nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor pronto. Entonces, hermano, en años recientes la moralidad ha sido reemplazada por un código moral enteramente diferente y muy antibíblico. ¿De qué inmoralidad sexual estamos hablando? Para salir ya de esto. Ahora es moral permitir que los niños elijan su género. Señor, reprenda al diablo. ¿Qué tú quieres ser? ¿Nene o nena? No, tú eres nene. Y que nadie te diga lo contrario. Dependiente de la escuela, lo que le digan a su hijo. Que están unos de maestros liberales metidos en las escuelas tratando de enseñarle a nuestros hijos otra cosa. Cuando su hijo llegue de la escuela, pregúntale qué le enseñaron. Lo que están criando en estos tiempos, la palabra lo dice. Pregúntale a su hijo: ¿qué? No, tú eres niño, tú eres niña. Eso no lo quita nadie, eso es porque Dios estableció. El diablo, que siempre quiere irse contrario a lo que Dios establece, es el que ha puesto esa modalidad, porque es una modalidad del diablo. Génesis 1:27 dice: hombre y mujer los creó. Punto y se acabó. Tú eres hombre y tú eres mujer. Y como yo le enseñé a los hombres, esto no es que uno es más y otro es menos. Uno complementa al otro. La Dios lo hizo perfecto. Ayudido. Fornicación. Nacimiento fuera del matrimonio que están dañando esta sociedad. Esos niños creciendo sin padre. Terminan, como no tienen un rol de un padre, terminan, ¿verdad? Eso es un caos. Pero todo eso Dios lo vio y dijo: todos esos son señales que el Señor viene. Estamos viendo, hermano, cómo los matrimonios entre mismo sexo
Ya se hizo ley, algo que jamás pensábamos que iba a suceder. ¿Qué más estamos esperando? Dios nos lo había advertido. Ahora, vamos para lo bueno. Voy a decirle como dice mi nene. Cuando mi nene quiere minimizar, quiere que le dé esta parte dura o durita. El nene mío cuando quiere cambiar algo, lo minimiza, porque si lo minimiza no es tan fuerte. Miren este reguero, no es un reguerito. Como que el reguerito, ¿verdad? Es un reguerito. Como que el reguerito minimiza la cosa. No, vamos a hablar la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manjar. Lo que pasa es que la palabra de Dios muchas veces cae como alcohol en la llaga, ¿verdad? Y a mí me gustan esos mensajes, aunque no eso es como contradictorio, porque me gustan y no me gustan. Porque en la carne tú sabes que no te gusta. Cuando el pastor está aquí, está tirando esos mensajes y tú por dentro, porque tú sabes que eso es para ti. Pero ahí está curando, ahí te está dando lo que te hace falta. Aleluya. Y tú ahí cómodo ahí, y tú, pero el pastor salga allá de ese tema y el Señor no, es que esto es para ti. Y tú ahí cómodo, ahí batallando eso, la carne batallando eso, ¿verdad? Aleluya. Pero eso es lo que te va a sanar. Y después que pasa esa parte, tú sales del culto y dices que es culto glorioso. Estabas ahí sentado de la carne, no pelea con la carne. La carne no quería oír esto. La carne lo que siempre quiere oír es que tú estás bien, que todo está bien, y que nos vamos todos para el cielo, tocando arpas, flotando en una nube. La vida es dura, hermano. Y necesitamos, ¿verdad?, amor y disciplina. Es una combinación perfecta. Es un balance, ¿verdad?, para mantenernos ahí derechitos, porque el Señor nos ama. Pero vamos a hablar la palabra de Dios. Ahora, hay algo en el futuro que debemos prestar mucha atención. ¿Cómo estaría el ánimo de los cristianos en los últimos días? ¿Cómo estaría la actitud de los cristianos en los últimos días? ¿Lo vio el Señor y nos lo dejó saber o no? ¿Vio el Señor la actitud que iban a tener muchos cristianos que ya no estaban, ¿verdad?, como la primera iglesia, con todo en común, adorando, alabando, orando? Mucho descuido, mucha apatía, muchos celos, muchas riñas, peleas. ¿Estarán esas cositas en la Biblia? Poca búsqueda de Dios. Poca búsqueda de Dios. Lucas 18:8. Yo les digo que sin tardanza les haría justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira la pregunta que le hace Jesús después que le tiro esa parábola. Yo le tiro esta enseñanza. Pero hay que entenderle esta parábola, lo que el Señor está diciendo. Pero después le dice, pero cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. ¿Cuál parábola era esa? La de la viuda, ¿verdad? Insistente. Hame justicia, hame justicia, hame justicia. Y el juez, chacha, estate quieta. Muchacha, estate quieta. Muchacha, estate. Mira, para que no me colmes la paciencia, dame hacerte justicia. Insistencia, perseverancia. El Señor está diciendo, habrá perseverancia. Mi pueblo estará perseverante. Perseverantes en la oración. Perseverantes en la lectura bíblica. Pidiéndome, adorándome. ¿O se rendirán de la primera vez que fueron al juez? ¿Hazme justicia? No. Ok. Ahí se fue mi vida espiritual. Los cristianos, no estoy juzgando a nadie, pero muchas veces caen en esa actitud. No quieren pelear la batalla. No quieren estar ahí constantemente diciéndole, no, Dios, es que tú me tienes que bendecir. Y si no me bendices, no me voy. Cantamos a veces eso. Ay, si no me bendices, no me voy. Si no me bendices, no me voy. Pero desde que voy a mi casa no oro ni peleo la bendición. El Señor dice, pero tú no ibas a pelear. Yo estoy loco, ¿no? Yo estoy aquí, vamos a pelear. Dice el Señor, quiero bendecirte. Pero, ¿qué pasó? Eso era bulla nada más. De rodillas se pelean esas batallas. Orándole, pidiéndole al Señor. Eso es lo que le está diciendo. Esta viuda lo que hacía era pidiéndole al Señor constantemente. Señor, dame,
Señor, bendíceme. Señor, yo necesito de ti. Señor, ayúdame. Señor, esa es la actitud que hay. Señor, mis hijos. Señor, mis hijos. Señor, mi hijo. Señor, mi hijo. Y tú ves que tu hijo no cambia y tú no te rindes. Señor, mi hijo. Señor, mi hijo. Y tú ves que tu hijo sigue lo mismo, pero no me voy a rendir. Señor, mi hijo. Señor, que no se me pierda mi hijo. Señor, mi hijo se salva. Y tú no ves la diferencia. Y tú sigues hasta que llega un momento que tú veas a tu hijo reconciliándose con el Señor. Pero porque fuiste insistente. Pero el Señor dice, pero habrá fe cuando yo venga. Parece que la fe se está yendo. Se están apagando. Se están enfriando. Tienen que avivarse. No, porque es una iglesia. Eso lo vamos a ver ahorita. Esto no tiene que ver nada. Esto es individual. Esto tiene que ver conmigo. Porque a veces, ¿verdad? Cuando estamos mal, buscamos siempre, ¿verdad? Juzgar para allá, para allá, para allá, para allá. Pero muy pocamente, ¿y cómo está mi vida espiritual? ¿Y cómo estoy yo? Ay, yo no sé, los cultos. Pues yo digo, los cultos se están dando, qué sé yo, pastora, los cultos están iguales. ¿Qué está pasando, pastora? Los cultos están iguales. Y la pastora con mucha amor puede decirte, porque tú no estás orando, mijo. Por eso es que están iguales. La pastora que tiene amor no te va a decir eso. Busca de Dios para que tú veas que aunque ni cante vas a sentir el fuego de Dios. Es así. Yo he pasado por eso. Ojo, yo he pasado por eso. Y el Señor me ha tenido que jamaquear. ¿De qué tú te estás quejando? Tú estás sintiendo un vacío porque tú estás vacío. ¿A quién vas a culpar? El Señor me dice, ven, Señor. Soy yo. Son cosas, esa es la realidad, hermano. Esas son las realidades. Tenemos que avivar nuestra vida. Amén. Nuestra vida. Avivar nuestra vida. Cuando todos los carbones se unen, entonces sale la llamarada. Porque todos somos importantes, pero todos tenemos que estar encendidos. Cuando un carboncito está afuera, ¿qué es lo primero que hace? Se apaga. Entonces el carboncito apagado, de allá mirando, ay, esto no sirve. Si tú estás apagado, ¿qué estás hablando? 21 está el calor. 20 métete en la adoración. 20 métete en el gozo del Señor. Para que tú veas que vas a bailar como un tronco. Oye, mira, a mí me gustan las canciones de meditación. Pero también me gustan las moviditas. Joana me tiene contagiado con uno que me puso yo. Yo sé que a la pastora no le gusta, pero Julio, ¿cómo es? Óyeme. No, pero es que hay que darle la batalla al diablo. Al diablo hay que sacarlo de la casa, de la cocina, del baño, del techo. Hay que darle, no hay que gustarle a todo el mundo. Yo le decía a Joana, pero tú sabes qué, que si hubiera más, ¿verdad? Es que es verdad. No, pero yo lo que quería decirle, hermano, hay que gozarse del Señor, hermano. A mí de vez en cuando me gusta la alabanza, pero también es bueno, no en la carne, en el espíritu, moverse en el espíritu. Y hay que moverse en el espíritu. Oye, hay gente que aunque le pongan un petardo al lado a Dios, te están apagando. Ni un petardo nos mueve a adorar a Dios. Tú dices, Señor amado, ¿cómo van a adorar a Dios? Tiene que, bueno, porque un día el Señor le va a dar con la maceta del cielo y nos va a volver a brincar, aleluya, porque eso es lo que el Señor quiere, que adoremos y alabemos, hermano. Hay que adorar al Señor. Cuando el Señor venga, ¿qué va a encontrar? Caras largas, tristeza, dejadez, apagado. O va a encontrar fuego, o va a encontrar gozo, o va a encontrar deseo de seguir hacia adelante. ¿Qué va a encontrar el Señor cuando suene la trompeta? Lucha hacia adelante en el nombre del Señor. Vamos a seguir. Entre muchas cosas, el Señor también vio que habría mucha avaricia, muchas murmuraciones, no son buenas, traición, falsedad e hipocresía. No allá afuera, porque eso allá afuera, eso está choreco allá afuera. En la iglesia. Según de Timoteo 3:1-5 dice: también debes saber que en los últimos tiempos, y aquí no está hablando de gente de afuera, está hablando de gente adentro de la iglesia. También debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas,
amantes del dinero, orgullosos y vanadosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos, no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos. ¿Ves? Que aquí no está hablando de gente de afuera. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Y yo no voy a desmenuzar todo eso, porque ahí sí que hay tela para cortar, pero hay algunas cositas que yo quiero mencionar, las que el Espíritu Santo me puso que hablar. ¿Okay? La avaricia. Eso es algo que hay que hablarlo en estos días. Y cuando estoy hablando de avaricia, no estoy hablando de querer tener mucho. Estoy hablando de no querer dar. Es un tema que a veces no se quieren hablar. Y el pastor nunca a mí me dice, yo respeto mucho a mis pastores, yo los quiero muchísimo, nunca me ha dicho, hermano Ramón, predica esto o no predica esto. El pastor siempre ha dicho, Ramón, lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero si el Señor puso esto en mí, y yo soy un hombre de Dios, y si el Espíritu puso esto en mi corazón, yo lo voy a decir. Gente que no diezma, avariciosos. Gente que no ofrenda, avariciosos. Gente que no quiere cooperar con la obra de Dios, avariciosos. Quieren los beneficios, pero no quieren aportar nada, avariciosos. Y yo sé que estos mensajes duelen al que no está dando, pero estos mensajes vienen para ayudarte. Porque quizás en mi juventud yo recibí algunos de estos mensajitos cuando estaba empezando mis caminos en el Señor, ¿verdad? Que con mi mamá siempre fue estricta. Yo con mi ruta de periódicos, repartiendo periódicos en Puerto Rico, y me ganaba mis pesitos. Ay, pero de esto no hay que diezmar. Me decía, le estás robando al Señor. ¿Cómo que no le tienes que diezmar? No, porque la gente como que cataloga de qué se diezma y de qué se no. De todo lo que entra a tu bolsillo. De todo lo que entra al bolsillo. Si todo viene de Dios. De eso que entra a tu bolsillo. Ay, de que son 5 pesos nada más. Da que los 50 chavos. 10 pesos, da el peso. Dalo. La ofrenda, dala. Porque el Señor dijo, va a haber mucha avaricia. Mi pueblo va a perder el deseo de dar. Ay, hermano, es que, mire, hermano, hay que dar para el Señor. La matemática de Dios es diferente a la matemática de afuera. Allá afuera el que se quiere hacer rico tiene que ahorrar. En la iglesia del Señor el que quiere tener tiene que dar. Y mientras más tú das, más el Señor te bendice. A lo mejor tú no tienes nada, es porque el Señor te dice que no has aprendido mi matemática. Estás llenando el banco, saca de ese banco y da a los necesitados y da la necesidad. Y tú vas a ver que entonces va a haber más en ese banco. Y el Señor lo dice, y pruébeme en esto. Y pruébeme, a ver si yo no abro la ventana de los cielos. Oye, y ese, mira cómo es el Señor, esto es todo mío. Pruébeme, a ver si no es verdad. Hay que dar, hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que aportar con el trabajo. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Chismosos en la iglesia. Eso es un espíritu diabólico, maligno, que hay que reprenderlo. Chismoso no puede tener lugar en la iglesia del Señor. Los chismosos dividen. Los chismosos causan conflicto. Los chismosos causan toda clase de desgracia. Los chismosos no dejan que la gente crezca. Entonces la persona tiene que aprender a cerrar su boca o abrirla para darle gloria a Dios. Hermano, ¿y qué chismoso? Hablar del hermano, hablar del vecino. Ay, hermano, es que es verdad, aunque no sea verdad, es que no. Llévalo de rodillas.
Mire, Números 12, 8 y 10. Yo voy a dar un ejemplo de lo que es el chisme. Porque yo sé que estas cositas son duras, hermano. Mire, yo no iba a predicar esto, el Señor me puso esto. Yo iba a predicar otra cosita. El Señor me dijo, no, predica esto. Y aplícatelo tú primero. Lo aplica tú primero, entonces, porque la palabra es para todo. Número 10, 2, 8 y 10. Sino que con él hablo cara a cara. Este es Dios hablando con Aarón y María. Claramente y sin misterio. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven? Oiga, ¿por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos por murmuradores y se fue de allí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Y la lepra es inmundicia. La murmuración es inmundicia. La murmuración es pecado. Y los murmuradores, dice la palabra de Dios, que no entrarán en el reino de los cielos. Vamos a unirnos. Yo siempre le digo a los jóvenes, todas las cosas se pueden resolver hablando. Todas las diferencias se pueden resolver hablando. Todo conflicto se puede resolver hablando. Y si no se puede resolver hablando, siempre está la oración primeramente. Sí, porque no siempre, ¿verdad?, la otra persona está en la disposición, pero no importa. Vamos a tumbar eso. El Señor la vio. La traición, la falsedad, la hipocresía. Esos son los que se rebelan a la autoridad de la iglesia del Señor. Hay que tener cuidado. Amén. Los que se rebelan a la autoridad de la iglesia del Señor. Aquí hay un liderato, comenzando con el pastor que lo puso el Señor. Y yo estoy diciendo esto, el pastor a mí no me va a dar un aumento, ni un sueldo, ni me puede llevar al cielo, porque al cielo me lleva el Señor. Yo digo estas cosas, ¿verdad? Yo respeto mucho al pastor y he aprendido mucho del pastor. Y voy a decir esto, no sé si esto. Y se lo he dicho a muchos hermanos. No siempre he estado de acuerdo con el pastor, pero es que usted nunca está de acuerdo conmigo. ¿Es o no? No me miente, hermano. Hay muchas cosas que yo puedo decir aquí que usted puede decir, eso lo dije con otra cosa, no estoy de acuerdo. Y el pastor puede aquí salir de una cosa que no estoy de acuerdo. Quizás el pastor dijo, pero ese es mi pastor. Y lo respeto. Y sobre todo le he dicho a mucha gente que se me ha acercado a mí. Le he dicho, ¿tú sabes qué? Y que me diga cualquiera que no. Yo conozco al pastor desde el 2000. Su testimonio es intachable. Y para mí eso vale más que cualquier cosa. Para mí eso vale más que cualquier cosa. Ese es el pastor que Dios puso. ¿Esté de acuerdo usted o no esté de acuerdo? Señor, aleluya. Ese es el pastor. Amén. Amén. Y hay que respetarlo. Gloria a Dios. Y lo dice la Biblia en hebreo. Hay que someterse a los pastores. Fíjate que lo que dije, yo conozco el testimonio, y muchos aquí lo conocen también. Intachable. La Biblia dice, miren cuál es su conducta e imiten su fe. ¿Cuál ha sido la conducta de nuestro pastor? Poderoso es Dios. La gloria para el Señor. Entonces las revelaciones de que eso no se va a hacer así, o que esto no se va a hacer así, o que esto yo quiero que se haga así, sin consultar con el pastor, eso no es de Dios. Santo Jesús, poderoso Dios. Eso no es de Dios. Porque ustedes, como yo dije, pudieran no estar de acuerdo. Ah, pastor, ¿puedo hablar con usted en su oficina? Y el pastor lo más que va a hacer es recibirlo. Pero ponerse a hablar por ahí y decir cosas, eso no es de Dios. Y Dios vio eso, que iba a haber mucha traición, iba a haber mucha falsedad, iba a haber mucha hipocresía. Y como les dije al principio, estas cosas son reveladas para que nos cuidemos de no caer en ellas.
Muchos parecen que al final van a rendirse. El Señor lo vio también. Muchos de los que ahora son primeros serán postreros, y muchos de los que ahora son postreros serán primeros. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hay muchos que han comenzado con mucha fuerza. Hay muchos que comenzaron que querían comerse todo por delante. Y ahora mismo, hermano, da trabajo que vengan a la iglesia. Ahora mismo da trabajo que hagan las cosas en la iglesia, porque se están apagando las fuerzas. Pero el Señor vio todo eso para que nos animáramos y no dejáramos que las fuerzas se nos apaguen. Y siempre que a mí alguien me pregunta, hermano, ¿cómo yo puedo hacer? Yo no sé, porque hermano, no me siento como animado, no sé, yo trato. Yo lo primero que le digo, ¿cómo tú estás tratando? No sé, yo trato. ¿Estás orando? No. Ah, pues tú no estás tratando. Tú ni has empezado a tratar. Tú quieres tener energía, fuerza, energía y brincar en el Señor y no estás orando. Empieza a orar. Ahora 10, 15 minutos. Por un mes. Y después hablamos otra vez. Y me dice cómo te sientes. Y yo estoy seguro que me vas a decir, me siento mejor. Hoy me siento más animado. Hay que orar, hermano. Hay que leer la Biblia. Yo a los jóvenes los aburro con esto. Yo sé que a veces ellos dicen, ay, Ramón, no lo digas más. Pero yo digo, jóvenes, hay que leer la Biblia. Jóvenes, hay que orar. Todos los días. Porque mira, es congregándonos, es leyendo la Biblia, es orando. Y se nos hace difícil. Imagínate si no lo hacemos. ¿Ah? Estoy hablando de algo que no es. Hay que orar. Porque hay muchos que se van a rendir, porque no están orando, no están leyendo la Biblia, no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, hermanos, vamos a terminar con esto. Hay que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos, porque Satanás va a tratar de introducir falsas doctrinas en las iglesias. Amén. Así que tenemos que estar alertas. Lo dice la Biblia, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Okay? Y hay que tener mucho cuidado, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Yo no veo programas, esa es mi opinión. Yo de aquí, ¿verdad?, no digo lo que usted tiene que hacer o no, en cuestiones de los programas que dan por televisión cristianos, pero yo no los veo ninguno. Porque muchos han caído en una cosa y en unas doctrinas tan raras que yo digo, ¿para qué yo ver eso si yo me estoy gozando en mi iglesia? ¿Para confundirme? ¿Es verdad, hermano? Si yo estoy recibiendo mi pan espiritual en esta iglesia y yo estoy recibiendo mi buena sana doctrina en esta iglesia, yo me cuido de lo que yo veo. Y no estoy diciendo, ¿verdad? Pueden haber programas buenos de televisión y predicadores, pues los hay. Pero hay una gran mayoría que lo que están predicando son una de disparate y falsas doctrinas, que lo que están engañando a la gente. Con un evangelio light, con un evangelio que no es. Que lo que están es detrás del dinero y detrás de otros intereses. Y lo menos que están es detrás de la salvación, de que las personas se salven, de que se adore a Dios. Entonces, en los últimos tiempos se van a tratar de infiltrar. Por eso, hermano, todas las cosas aquí siempre se pagan por los pastores, por los líderes. Ay, pastor, vamos a hacer eso que vimos por allá. Ey, espérate, ¿qué estaban haciendo por allá? Aquí una vez cayeron unas cuantas iglesias, no es que estamos hablando mal de nadie, pero lo que estamos diciendo es que hay que cuidarse, ¿verdad? Con unas cuantas religiones por ahí, estaban haciendo la gente vomitar, y estaban haciendo la gente reírse, y estaban haciendo la gente hacer un chorro de disparate. Uno decía, ¿qué es esto? Entonces, eso es lo que hace el enemigo, porque el enemigo quiere meter toda esa falsa doctrina para apartarnos de la verdad. Porque fíjate, como el enemigo sabe que no puede tumbar el evangelio de Cristo, es que no puede, fíjate de eso. Como él sabe que no puede tumbar el evangelio de Cristo, él dice, pues lo pongo a creer algo que no es. Entonces la gente está en la iglesia, creyendo que están en la iglesia, oyendo falsa doctrina. Es un engaño de Satanás. Por eso es que la iglesia tiene que llenarse de los dones del Espíritu, el discernimiento y todas esas cosas. Cuando se levanta un charlatán de eso, no, aquí no. Aquí no.
Todas esas cosas van a venir, hermano. Cristo viene pronto, hermano. Yo lo que quiero terminar diciendo, hermano, en estos tiempos finales que estamos viviendo, la pastora me preguntaba los otros días, perdone pastora que digo esto, ¿cómo tú ves el ambiente? Y yo me quedé meditando mucho en eso. Decía, yo lo veo bien, pero me cogió como que de sorpresa. Pero yo me llevé eso en el corazón. Y yo decía, no estamos dando el 100%. Y mira, estoy aplicándome yo. Podemos dar más. Yo no sé ustedes, pero yo creo que yo puedo dar más. Yo creo que es tiempo de dar más. Todos. Yo creo que es tiempo de todos dar más. En estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, yo sé que yo puedo dar más. Porque yo me llevé eso y decía, un poco apagado, yo debía haberle dicho, pastor. Eso fue lo que yo debía haberle dicho. ¿Cómo tú ves? Y no estoy hablando, aquí hay gente que debe estar enchufada más que un voltio 120, 120, no sé. Pero yo no estoy hablando de eso. Y qué bueno por los hermanos que están enchufados porque oran, ¿verdad? Pero hay algunos que no. Y la Biblia lo dice, tenemos que orar por los débiles en la fe. Hay algunos que están acá y hay otros que están acá. Pero no hay problema cuando hay acá y hay acá. Pero cuando todos están acá, la iglesia está peligrosa. ¿Verdad? No podemos caer acá. Aunque siempre van a haber los débiles en la fe. Y los vamos a recibir y los vamos a ayudar en el nombre del Señor a que se levante. Pero tenemos que fortalecernos, hermanos. Tenemos que buscar más del Señor. Tenemos que apoyar lo que el hermano Vicky está haciendo, como estaba, ¿verdad? Con los ayunos, las vigilias, lo que la pastora ahora ¿verdad? Está haciendo en la iglesia con las evangelizaciones. Tenemos, ¿verdad?, que volvernos más, tenemos que meternos en ese fuego para animarnos, hermanos. En estos últimos tiempos, hermano, va a venir eso, como que un apagamiento, para que la gente, ¿verdad?, viva así, como que, para cuando suene la trompeta, ¿verdad?, la gente esté como que, no, cuando suene la trompeta vamos a estar alerta. No le vaya a pasar como al hijo mío. Eso es lo malo, ¿verdad?, de los predicadores que tienen hijos, que siempre los usamos en las predicaciones. Ellos se tapan. Que sonó un trueno. Pero qué trueno que sonó en casa. Yo creo que eso cayó. Yo, ¿quién es esa? ¿Quién es ese? Yo no sé, digo yo, ¿quién está afuera? Tocaron en la puerta de nosotros, era de noche. Estábamos durmiendo y sonó un trueno. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Joel. Yo no veo ese trueno. Sí. Nada, lo dejamos ahí. Al otro día yo me levanté. Y yo le digo a Joel, ¿tú sabes qué? Eso fue que Joel creyó que el Señor vino y lo dejó. No, pero le preguntamos y eso fue. Eso fue. Pero no quedó ahí, pasaron como unos meses más y cayó otro trueno más. Yo ahorita, ¿quién es? ¿Quién va a ser? Joel, que cree que el Señor vino. Pero por lo menos tiene temor. Por lo menos tiene temor. Él sabe que el Señor viene. Bueno. Hay que estar preparado, hermano. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado porque cuando suene no van a sonar truenos. Joel. Eso va a ser con un abrir y cerrar de ojos. Y el que está listo se fue y el que no está listo se quedó. ¿Ven? Todavía el aviso. Es una trompeta que se va a oír espiritualmente, alentándonos. Los que tengan el oído espiritual abierto oirán esta trompeta. Los muertos en Cristo, fíjate, los muertos en Cristo la oirán primero y serán levantados, aleluya. O sea que todos esos que han muerto, aleluya, serán ahí en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Serán vestidos y levantados. Y dice, luego nosotros los que quedamos seremos juntamente, ¿verdad? Subiremos a las nubes para siempre, aleluya, para siempre. Ahí ya no hay nadie que nos saque de ahí. Se acabó la batalla, se acabó la lucha para irnos con el Señor. Vamos a estar puestos de pie, hermano. Yo quiero hacer una oración.